Sócrates nos dice, el amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, se debe saber su valor. Hoy vamos a explorar el valor de la amistad a través del número de Dunbar. Lo que nos dice este número sobre las relaciones humanas y además sobre la evolución del hombre de nuestra especie. Robin Dunbar es un muy destacado psicólogo evolucionista, profesor emérito de psicología evolutiva en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Tiene un doctorado en ciencias, es PhD, pero el doctorado en ciencias es mucho más que cualquier doctorado, ¿verdad? De cualquier título de posgrado, se lo han otorgado. Es alguien muy destacado que años atrás decidió estudiar cómo se generaba en los primates no humanos, en los simios, cómo se generaban los grupos sociales. ¿Cuántos grupos de amigos, por decirlo generalmente, pero me refiero, hay estratificaciones, por supuesto, pero cuántos grupos de personas conocidas se relacionaban en la comunidad de los primates? Y descubre algo muy significativo. El tamaño de la comunidad está en relación con el desarrollo o el tamaño del neocórtex o la corteza cerebral. Entonces extrapola este conocimiento a la especie humana. Escribe entre 20 libros, 400 artículos y mucho más. Este libro que les recomiendo, no lo encontré en español, pero es muy bueno. How many friends does one person need? Es decir, ¿cuántos amigos tú necesitas? El número de Dunbar está, por supuesto, expresado en este libro y otras peculiaridades evolutivas. ¿Cómo estudia esto? ¿Cómo llega a la conclusión que esto en los seres humanos es así? Entonces, este número le da un rango, antes de pasar al otro, le da un rango que es 147,8. Redondeando, estamos hablando del número 150. Y descubre que se necesita una inversión del 42% del tiempo en mantener la cohesión del grupo en estas redes sociales naturales, en contraposición a las redes sociales que hoy tenemos, virtuales, que no son naturales desde ya, que no son de persona a persona, sino de imagen a imagen, y en la cual nuestros jóvenes invierten mucho más que el 42% del tiempo en mantener esas relaciones que después vamos a ver de qué índole son. Entonces ahora sí, volvemos a la pregunta que ustedes estarán haciendo. ¿Cómo este investigador, que además es antropólogo, muy importante, descubre este número de Dunbar, este 150, cómo lo explora? En principio estudia las poblaciones cazadoras recolectoras del Neolítico. Y ustedes dirán, bueno, pero el Neolítico es la prehistoria. No, resulta que en este tiempo que vivimos existen comunidades, por ejemplo, que son recolectoras, cazadoras recolectoras, y que por ejemplo son uno de los que él estudió, los bosquimanos de Tanzania, en África, que hace 20.000 años que no modifican su vida. Creo que bosquimano significa el hombre de los bosques porque viven en zonas boscosas. Y entonces es un pueblo cazador-recolector del Neolítico viviendo hoy entre nosotros. También estudió tribus americanas. Luego de estos descubrimientos, se da cuenta, continuando con su investigación, que este número de 150 personas a nuestro alrededor también se encuentra en las congregaciones religiosas y en las unidades militares. ¿Qué tiene de particular todo esto? Y es que
el 150, que está en relación con el tamaño del neocórtex, en este caso humano, número 150, es el límite que una persona humana, que un ser humano puede llegar a tener a su alrededor. Conociendo a estos individuos que forman este grupo en distintas categorías desde ya y en distintas intensidades. Vale decir que después del número 150 ocurre algo muy particular y sistemático, ocurre siempre, y es que se comienzan a partir, es decir, a fraccionar más allá del número 150. Vale decir que si tuviéramos un número de 200, los 50 restantes a su vez se partirían en otro grupo, porque no pueden estar, de acuerdo con todas las fórmulas y las estadísticas y los estudios de Robin Dunbar, no pueden estar dentro del núcleo de una persona. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis y explicar qué es la corteza cerebral. Entonces vemos que acá hay 3 cerebros. Hay una teoría del cerebro tri-1. En realidad el cerebro es uno solo y está completamente sus partes conectadas entre sí. Pero tiene 3 partes fundamentales que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. El reptilian brain, es decir, el cerebro reptiliano, con el bulbo raquídeo, el cerebelo, el sistema límbico y el neocórtex. Vemos que el cerebro reptiliano, en efecto, es aquel que maneja los instintos, el hambre, el sueño, el sexo, la reproducción, todo eso. El cerebro límbico, que está montado sobre el reptiliano, se montó cuando aparecieron obviamente los mamíferos, ¿no? Y entonces en estos mamíferos comenzaron a desarrollarse las emociones. Pero luego, siguiendo con la escala evolutiva, surge el neocórtex, que es propio y único en el nivel de desarrollo que nosotros tenemos de los seres humanos, porque aquí se encuentra el raciocinio. De modo que este hongo que vemos acá es el neocórtex, que crece muchísimo y en la especie humana nos da este número de Dunbar. Continuando con este número, decimos que está en el contexto del cerebro social. Cerebro social, y acá hay otro libro editado por Robin Dunbar, Cliff Gamble y John Gowlett, que se llama El cerebro social, la mente distributiva. En este libro, Dunbar nos dice, la inteligencia humana se desarrolló para asegurar la supervivencia y la reproducción de la especie. Y justamente ese desarrollo se manifestó físicamente en el aumento del tamaño del neocórtex o de la corteza cerebral en los primates, humanos y no humanos, pero lógicamente el mayor desarrollo es entre los humanos. También Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Social, nos dice, el cerebro social es la capacidad de los humanos para construir relaciones con otras personas. Es decir, que cuando nacemos ya tenemos todo el equipamiento neurológico, biológico para empezar a relacionarnos con los demás. Y el cerebro, este equipamiento, que es para la empatía, lógicamente. ¿Por qué? Porque solamente desarrollando empatía podemos comunicarnos con los demás de manera exitosa, podemos comprenderlos, nos pueden comprender. Este equipamiento está formado por 2 aspectos, la teoría de la mente y las neuronas espejo. La teoría de la mente es esta capacidad que el ser humano tiene de internalizar, casi de vivir lo que le pasa a los otros, de descubrir sus emociones, sus gestos, debe estar preocupado. Entonces esa es la empatía, ¿verdad? Y entonces después nos podemos poner en los zapatos del otro,
porque lo comprendemos. Y las neuronas espejo nos facilitan justamente poder sentir lo que siente el otro. Es muy importante estos sistemas que tiene el cerebro. Marcos Vázquez, que es un gran investigador de nuestra época, que tiene un podcast que se llama Fitness Revolucionario, que superó su asma infantil y que justamente da muchos consejos. Él nos habla en este libro Hábitos para optimizar el cerebro y mejorar la salud, tu salud a cualquier edad. Nos habla de la red neuronal por defecto, un conjunto de zonas que vemos allí en la fotografía, que se activan de manera automática cuando estamos en reposo. Entonces, esta red neuronal nos lleva a pensar en nuestra relación con los demás, y pensar en ellos es el estado por defecto del cerebro. Fíjese qué cerebro social tenemos, que por defecto, predeterminadamente, cuando estamos descansando, comenzamos sí, a pensar en los demás, empieza el proceso de la autorreflexión y de la reflexión acerca de los demás. Entonces, cuando nos concentramos en tareas externas, no estamos activando esta red, pero sí, cuando digamos, estamos en reposo, se activa la red neuronal por defecto y pensamos en nosotros y en los demás, como les decía, reflexionamos. Esta red la usamos el 60 a 80% de nuestra energía está dirigida a esa red. Esta es la razón por la cual nuestro cerebro nos lleva, cuando estamos en reposo, nos lleva a abrir Instagram y empezar a ver lo que pasa. Es el cerebro social. Pensar en los demás, pensar en nosotros. El cerebro no nos lleva cuando estamos en reposo a hacer un cálculo diferencial, a pensar en matemáticas. Nos lleva a los otros. Hoy en día, lamentablemente, nos lleva a través de Instagram. Antes, en el pasado, nos llevaba a reunirnos, a estar todos en casa, a charlar. La Universidad de Oxford nos dice y nos habla acerca de los beneficios de tener una buena red natural de amigos. Y por supuesto, en este estudio está involucrado Robin Dunbar. Fíjense, tener una buena red de amigos, pero una red de amigos naturales. ¿Qué quiere decir la red natural? Es la red en la que nos comunicamos físicamente, tomamos un cafecito, hacemos cosas juntos. Fíjese qué sucede, frena el declive cognitivo, aumenta la tolerancia al dolor porque desarrolla opiáceos. Es increíble, pero esto sucede, nos calma. Por ejemplo, si un amigo nos toma la mano o alguien que queremos cuando estamos por entrar, por ejemplo, en una anestesia o nos van a hacer algún tipo de estudios, eso calma la ansiedad y calma también el dolor. La risa social refuerza vínculos y ¿por qué? Porque libera endorfinas. Nos hace sentir placer y serenidad. Estuvimos en contacto, es una cuota que necesitamos, una química necesaria. Se resuelven problemas más rápido. Y el ejercicio físico, atención, el ejercicio físico grupal reduce el estrés el 26%. En esta cultura en donde estamos acostumbrados a hacer ejercicio físico cuando nos levantamos en casa porque estamos apurados para irnos, o vamos al gimnasio y estamos solos, esto no es tan bueno. Tenemos que pensar en hacer ejercicios grupales, con un amigo, con el hijo, con la hija, con la pareja, salir y estar juntos para poder justamente disminuir el estrés, que en este mundo que vivimos sin duda es muy intenso. Entonces, hablamos de este número de Dunbar y ahora lo vamos a evaluar en las redes sociales naturales, que son diferentes a las redes sociales virtuales. Las redes sociales naturales son nuestros amigos y nuestra familia. Y fíjense lo que descubre Dunbar. Estas redes se estratifican en distintos niveles o en distintos círculos, ¿verdad? Y casi todos son múltiplos de 5. Parece ser que para la corteza
cerebral humana y también para los simios, el número 5 es importante. Entonces, 5 son los que tenemos como círculo de confianza. Vale decir, entre la familia, 2 o 3 amigos y 2 familiares, ese círculo de confianza que es el círculo íntimo. Tenemos 15 buenos, alrededor de 15 buenos amigos. Esto no es taxativo, estamos hablando de un rango de posibilidades, un rango numérico. Entonces, buenos amigos alrededor de 15. Esos que de vez en cuando nos vemos y nos da mucho placer compartir un café con ellos. Tenemos los compañeros alrededor de 50. Y los compañeros son los compañeros del trabajo, y aquellos que, bueno, los vemos habitualmente, pero no tenemos ese grado de confianza, ese grado de intimidad. Y tenemos también los 150 activos. Ahí se para de contar, porque más no aguantamos, digamos. Activos son 150 y podríamos decir que son estos 150 contactos de trabajo, contactos de amigos, ¿verdad? También los compañeros, alrededor del número 50, son los que invitamos, por ejemplo, a una boda, invitamos a un funeral, sabemos que van a estar ahí presentes. De modo que este es el rango del número de Dunbar en las redes sociales naturales. Ahora, el número de Dunbar en las redes sociales virtuales, ¿no es cierto? Y vemos allí, y acá tenemos los 5 íntimos, los 15, 50, 150, que estábamos hablando en la imagen anterior, pero ya en las redes sociales empezamos a tener de 500 a 1500 o más. Resulta que estos 500 son sencillamente conocidos caras, son caras a las que con mucha dificultad le podemos poner un nombre y sin embargo le llamamos amigos. Tenemos alrededor también, cuando subimos a 1500, 2000, ya es imposible. Nuestro cerebro no puede procesar eso. Se esfuerza en hacerlo y de allí que le estamos haciendo un daño en redes sociales a nuestra corteza cerebral, ¿verdad? Que es tan importante. Por lo tanto, en las redes sociales tenemos conocidos, caras a las que podemos ponerle un nombre. Si tenemos suerte, porque muchas veces no lo podemos hacer, evidentemente. Sí, lo conozco, pero no me acuerdo del nombre. ¿Cuáles son los usos del número de Dunbar en otras áreas? Porque esto en los últimos años se ha estudiado muchísimo. Fíjense que fundamentalmente se ha estudiado en el business, en negocios, en la configuración y gestión de grupos. Respecto de esto, usted puede encontrar 1400 papers en Google Scholar, es decir, papers que son 1400 papeles científicos publicados en Google Académico. Y luego, además, hay 26.500.000 hits on Google cuando hablamos del número de Dunbar en relación a los negocios. Pero también hay otras áreas. En los algoritmos de seguridad y detección de bots se utiliza este número 150. En las plataformas sociales, ¿no? En las plataformas, en las media platforms, allí también se utiliza. En la arquitectura y diseño de edificios, vale decir que es algo que realmente está muy en relación con muchas áreas. Y lo que más me interesa acá es que también se relaciona con el diseño de las escuelas. Vale decir, y ahora vamos a ver de qué manera, 150 como límite, y acá lo vemos, el número de Dunbar en la educación. Resulta que en una localidad de Torrelodones, Comunidad de Madrid, se decidió utilizar el número de Dunbar como la cifra total de estudiantes al que se debería atender con el único objetivo de tener la mejor cultura escolar. ¿Por qué? Porque a mayor estudiantes ya hay menor cantidad de relación entre ellos, menos conocimiento,
representan más amenazas, porque podemos pasar por la escuela primaria, secundaria y hay un montón de personas que ni sabemos quiénes son. Por ejemplo, sabemos que en las escuelas rurales hay solo decenas de estudiantes, pero en las escuelas metropolitanas hay miles de estudiantes, lo que hablamos antes. Las escuelas rurales, las escuelas en esas localidades son mucho más, digamos, humanas, porque mantienen naturalmente el número de Dunbar, que lógicamente está entretejido en nuestra biología. Entonces, este número y estas escuelas que debieran de alguna manera reproducirse este número de Dunbar en las escuelas metropolitanas, ayuda a humanizar las relaciones humanas, porque todos se conocen entre sí. Hay un mayor bienestar entre los estudiantes, porque debemos conocernos, saber quiénes son. Aumenta el sentimiento de pertenencia. Cuando uno no conoce mucho la comunidad en la que está y sus miembros, realmente se desgarra el sentimiento de pertenencia, uno no está muy seguro. Previene el acoso escolar y fomenta una cultura de cuidados entre todos, ¿verdad? Esto es muy importante. Mi hijo mayor asistió a secundaria, a primaria y al jardín de infantes a una de estas escuelas allá en Argentina, que era una escuela piloto, una escuela ejemplo, ¿verdad?, que se llamaba el Jardín de la Luna. Y entonces, allí, en esa escuela, había muy poquitos, no sobrepasaban los 150, y realmente esos 150 se conocían, los chicos tenían una libertad maravillosa. Por supuesto que todo esto está relacionado con la doctora Montessori, con la educación de la doctora Montessori. Yo, bueno, soy testigo de que favorece mucho el desarrollo de los niños este tipo de escuelas. Es muy importante. Por lo tanto, hoy les quise hablar del número de Dunbar en la educación, justamente para poner la mira en un aspecto de las relaciones humanas que realmente mucho no nos fijamos, que es la cantidad de amigos. Hoy en día en las redes sociales, la cantidad de conocidos. No es bueno lo que estamos haciendo. Como decía Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Quiere decir, la sociedad se está desgarrando, la sociedad se está deteriorando, las familias, la primera entidad importante, también se está deconstruyendo. Y por lo tanto los individuos nos estamos también destruyendo de alguna manera. Vamos a intentar comunidades más pequeñas. En Facebook no es necesario tener muchos amigos, tengamos aquellos que conocemos. ¿Cuál es mi política? Yo solamente le doy like o comparto cosas de personas que realmente conozco personalmente. No es alguien que me pide un like y yo se lo doy. Debemos tener ese cuidado para nuestro cerebro y también tener relaciones mucho más significativas con el grupo de pertenencia, con nuestras redes sociales familiares. Es muy importante, y esto no lo da las redes sociales, estar juntos, abrazándonos, tomando un café, haciendo algo en conjunto, por ejemplo con los hijos, yendo a andar en bicicleta, comiendo con ellos. Esta es una forma de compensación de la cultura de la violencia, de la frivolidad, de la cultura light que hoy estamos viviendo. Espero que este aporte les haya gustado y, como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos que aman. Los espero en la próxima oportunidad. Gracias.